Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches, Amigos. Dios es bueno. todos los días. Amén. La Biblia dice, porque Él es bueno, porque para siempre Tu misericordia. es su misericordia. Amén. Y vamos a estar disertando en estos minutos sobre lo que debemos hacer con nuestros enemigos. Lo que debemos hacer con nuestros enemigos. ¿Sí? Y cuando hablamos de hacer y de deber, no es para todos este hacer y deber con los enemigos. Es para aquellos que tienen el carácter de hijos de Dios, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. En el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, 6 al 7, nos habla del sermón o de las bienaventuranzas, ¿no? Empieza, y ahí nos habla del carácter de los que están con la mente de Cristo, de los hijos de Dios. Por eso nos habla de lo que debemos hacer con nuestros enemigos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a estar leyendo, yo voy a estar leyendo para ustedes, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Del Evangelio del Expublicano, Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Permítame leer para ustedes. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. A tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está ¿en dónde? Que está por encima de todo. En los cielos es perfecto. Amén. Lo que debemos hacer, los que tenemos la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Y para tener el carácter de Cristo tiene que ser usted un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Amar al enemigo. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? Ahora, no solamente nos habla de amar, nos habla específicamente de 3 acciones. Hoy vamos a entrar a desarrollar la primera. Nos dice en el versículo 44, primeramente dice, amad, pero yo os digo que amad, versículo 44 del capítulo 5, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Segundo, bendecid a los que os maldicen. Tercero, haced bien a los que os aborrecen. Y cuarto, orad por los que os ultrajan. Hoy vamos a hablar sobre amar. Amar no a el que me ama, no, al enemigo, como hijos de Dios. Y encontramos, mis amados hermanos,
que cuando Jesús hace referencia, oíste que fue dicho, y lo repite reiteradamente en lo referente a este sermón. En el caso, cuando Él dice, oíste que fue dicho, no quiere decir que esté en contra de la ley o de lo que Moisés se le había sido revelado, sino de la mala interpretación intencional que los escribas y los fariseos habían hecho de la ley. La habían añadido. Encontramos que Jesús, haciendo referencia y dando claridad sobre ello, si vamos al versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, nos dice, no penséis que he venido para ¿qué? Abrogar, anular la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, anularla, sino ¿para qué? Cumplirla, para darle la interpretación correcta a la voluntad de Dios revelada a través de esa ley. Y encontramos que en el caso del amor nos dice, retomemos, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso lo dice la Escritura en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Nos dice, pero ellos le añadieron, aborrecerás a vuestro enemigo. Dios no había dicho eso. Ellos le añadieron. Usted lo puede leer ahí. Alguno que tenga ahí rapidito ahí Levíticos capítulo 19, versículo 18. Y otro que esté buscando en Proverbios capítulo 25, versículo 21 al 22. Proverbios 25. Sí, capítulo 25 de Proverbios, versículo 22, 21 y 22. Y Levíticos capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Y ellos le añadieron, ¿qué le añadieron? Y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. A tu enemigo. El Señor, por eso les dije, les recuerda, oíste que fue dicho. ¿Por quién? No por Moisés, sino por los que estaban malinterpretando la Escritura. Y luego el Señor Jesús, frente a eso, ¿qué más nos dice Proverbios, por favor? 25, 22. 25, versículo 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Sigue, versículo 22. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Imagínense, el Señor nuevamente a través del proverbista retoma lo que dice Levíticos. El no aborrecer a los que nos aborrecen. El no odiar a los que nos aman, los que nos odian. No sentir odio, venganza por ello. Pero ellos utilizaron eso, agregar, para que cuando hubiera una circunstancia jurídica, una circunstancia de litigio, de ley, resolver rápidamente. Entonces este es mi enemigo, entonces vamos a levantar falsos testigos, y ahí lo encontramos más adelante que habla sobre ello. Y el Señor dice, ustedes están distorsionando lo que Dios reveló al hombre, la ley humanitaria, leyes humanitarias, el amor. Luego encontramos, mis amados hermanos, que frente a eso sigue ampliando la Escritura. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí nos está diciendo, ¿qué debemos hacer? Amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. Primeramente nos dice amarlos, porque amor no es un sentir. El amor humano en nuestra naturaleza caída se queda en lo que yo siento. Es que a mí no siento rechazo por esa persona. No, es decisión. El amor ágape es decisión, determinación, la cual llevó a Cristo a la cruz, la cual dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios la humanidad, que pese que estaba caída en pecado, Él se hizo hombre. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que aún siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Amarnos.
Dios nos manda, no es una opción. Pero es que si usted supiera lo que esa mujer me está haciendo, ese hombre me ha hecho y me sigue haciendo. Un mandato es un deber. Eso. Dios nos manda a amar a la humanidad, al prójimo. Acabamos de leer en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Pero también encontramos que Jesús, en lo que acabamos de leer en el Sermón del Monte, nos manda a amar a los enemigos. Versículo 43 al 45 del capítulo 5 de Mateo. Nuevamente permítame leerlo. Dice versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Y luego encontramos que el Señor, cuando habla de amar, es con el amor, con el mismo amor que Él nos ama a nosotros. Ese amor que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Pues el amor de Dios ha sido derramado en vosotros a través del Espíritu Santo. Ese amor que te permite ver más que esa actitud de esa persona que te está haciendo daño, es la raíz por la cual esa persona actúa de esa manera. Que un día usted y yo estábamos igual o peor en circunstancia que ella. El Señor Jesús, Dios nos manda a amar, Jesús nos manda a amarlo. Luego el apóstol Pablo nos recuerda ese deber. En Romanos capítulo 12, vamos rápidamente. En Romanos capítulo 12, versículo 20 al 21 nos dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, ¿quién? Nuestro enemigo, tuviere ¿qué? Hambre, y eso lo dice la ley también. Dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, leíamos en Proverbio, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, amad a nuestro enemigo. Ahí no nos dice el nombre del enemigo, porque cualquiera que tome esa actitud de querer afectar tu vida espiritual e incluso física, moral, no podemos rotularlo. Es que mi enemiga es con quien duermo. No, cualquiera. Porque a veces decimos, es mi enemigo, es con quien convivo. No, cualquiera. Ahora, aclaremos, no es amar al diablo, no. Se refiere a la humanidad que está enemistada con Dios. Sí, porque por ahí algunos, se puede, no, que aquí vamos a amar también a aquel. No. Sino a la humanidad que está en oposición a usted como hijo e hija de Dios. Y por eso dice, debemos amarlo. El apóstol Pablo nos recuerda. Encontramos también que el Pablo en el capítulo 13, ahí mismo capítulo 13, versículo 8 al 10, nos dice, no debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros. El amaros los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no ¿qué? Adultera, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal ¿a quién? Al prójimo. Mire, al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. ¿Se acuerdan cuando el escriba se le acerca a Jesús cuando habla de amaos los unos a los otros? Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Cuando le dice quién es el primer mandamiento. Y Jesús le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo,
a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es que cuando el Señor no da nombre, es porque cualquiera es nuestro prójimo. Esto es para toda la humanidad. Y entonces nos habla de la parábola de ¿cuál? Del samaritano, el enemigo de los judíos. Y fue aquel que fue movido a compasión. No fue el sacerdote, no fue el levita, no fue el religioso. ¿Sí? Y luego cuando el Señor le habla de ello, le pregunta, ¿cuál de estos fue el que actuó con misericordia? ¿Sí? Y dice el que intercede, el samaritano. Entonces, haz tú lo mismo. Eso no es para teorizar, es para vivenciar el amar al enemigo. Mandato recordado por el apóstol Pablo, dado por Jesús, dado por Dios. Pero también Pedro nos dice en la primera epístola de Pedro, y con eso vamos a ir concluyendo, primera epístola de Pedro, capítulo 3, si usted lo encuentra inicialmente, lo puede leer. Capítulo 3, versículo 9 de la primera epístola de Pedro, en la cual el apóstol, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. amén. Ahí nos recuerda el apóstol sobre el amor, sobre bendecir. Ahora, hermanos, si ahora nosotros cumplimos ese deber, ¿sí? ¿A qué nos quiere llevar Jesús? ¿A qué nos quiere llevar el Padre? ¿Sí? Primeramente, evidenciamos que somos sus hijos. Somos sus hijos. Nos dice el versículo 45. Versículo 45 del capítulo 5 de Mateo. Estamos en Mateo. Mateo capítulo 5 nos dice Jesús. Versículo 45 del capítulo 5 de Mateo. Para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y lo imitamos. ¿Por qué? Porque Él, en ese amor que tiene a todos aquellos que Él creó, que son criaturas, sean hijos de Él renacidos por la fe en Cristo, o no, que son solamente criaturas. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí nos dice eso. Evidenciamos que somos hijos de Dios, pero también que somos conocidos, que seguimos a Jesús. Dice el Evangelio de Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34, en la cual Jesús, hablando a sus seguidores, les habla de ese mandamiento, ¿sí? En la cual usted y yo debemos seguir. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis ¿qué? No espere que lo amen solamente a usted. Usted debe también obligadamente amar a los otros, unos a otros. ¿Cómo qué? Yo os he amado. ¿Cuál es la medida de ese amor? Como el Señor te ama a ti y me ama a mí. No la manera como me ama el pastor, como me ama mi esposa, como me ama mis hijos, como me ama Cristo. Que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán ¿quiénes? Todos. No solamente el vecino, no solamente el compañero de trabajo, sino también tu enemigo. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos. Si tuvieres que Amor. los unos con los otros. Evidenciamos que somos hijos de Dios y que conocerán que seguimos las pisadas de Jesús, que imitamos a Dios y somos como aquel que estuvo en la cruz y se olvidó de su dolor para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos ayude para amar con el amor del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Oremos. Maravilloso Dios, soberano Rey, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tantas cosas se nos vienen a la mente humana sobre las personas que se vuelven enemigos, opositores, contrarios a nosotros. Pero sabemos, Señor, que ahora como hijos e hijas tuyas, lo que debemos dar no es maldición, no es resentimiento, amargura, no es menosprecio, es amor. Y no cualquier amor, no es un amor reciclado humanamente, es un amor que viene del Espíritu Santo. Ese amor que eres tú, porque Dios es amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarnos como tú nos amas y como tú nos amaste a nosotros. Y amarnos como a nosotros mismos. Tu palabra dice que amar al prójimo como a ti mismo. Ayúdanos a amarnos para poder amar como tú amas a los demás y me amas a mí. Perdónanos si en algún momento hemos procedido en nuestra humanidad. Queremos, Señor, obedecerte en amar a aquellos que son oposición, obstáculo incluso. Pero tú dices en tu palabra que en ese amor, el cual procede de ti, impactará sus vidas. Y ellos se darán cuenta que somos tus hijos, Señor. Somos hijos e hijas tuyas y somos seguidores tuyos. Y que de igual manera les amamos porque tú dices: mía es la venganza, yo pagaré. Tú saldrás a nuestra defensa. Tú saldrás en respuesta como Padre celoso y amoroso. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Mis amados, la próxima